Muy buenas, mi nombre es Alejandro Saca, curso el quinto semestre en la carrera de Contabilidad Superior en el Instituto Superior Universitario Sucre. Hoy les hablaremos y analizaremos sobre el libro del principio de las finanzas corporativas, el capítulo 24, que nos habla sobre el riesgo de crédito y valor de la deuda corporativa. Bueno, primeramente, empecemos con un pequeño resumen de lo que trataría este capítulo, el cual nos dice sobre el riesgo de crédito, el cual es la posibilidad de sufrir alguna pérdida como consecuencia de un impago o de una falta de pago por parte de nuestra contrapartida dentro de una operación financiera. Esto quiere decir el riesgo, o en pocas palabras, de que no nos paguen. Bueno, el riesgo de crédito, el cual supone una variación en los resultados financieros de un activo financiero o de una cartera de inversión tras la quiebra o impago de una empresa. Por tanto, vendría a ser una forma de medir la probabilidad que tiene un deudor frente a un acreedor de cumplir con sus obligaciones de pago, ya sea durante la vida del activo financiero o a su vencimiento. También nos habla sobre un subtema de la deuda corporativa. Esto quiere decir que es el dinero que las empresas piden prestado o dinero que pueden conseguir a través de bancos, de bolsas de valores o inversores de banca privada, entre otros. Aunque se pudiera parecer lo mismo que deuda privada, pues no vendría a ser, ya que dentro de nos explica que la deuda corporativa es una parte de la deuda privada, ya que existen otros agentes económicos los cuales se integran al mismo, como por ejemplo los hogares y las instituciones sin fines de lucro, al mismo tiempo también pueden formar parte de la deuda pública, ya que existen empresas que están participadas por el gobierno. También nos dice que no se debe de confundir entre con el bono corporativo, ya que es un bono como un tipo de instrumento, pero dentro de la deuda corporativa se incluyen otros instrumentos diferentes, como las letras, los pagarés o las obligaciones. También tenemos a los rendimientos de la deuda corporativa. Bueno, aquí nos habla sobre un ejemplo, el cual nos dice que en el 2006 una compañía asaltó a un fabricante de parrillas para hamburguesas y otros de los electrodomésticos pequeños se hallaban contra las cuerdas. Entonces, dentro de esta compañía, sus bonos eran del 12.25%, la cual tenían un precio del 79% de su valor nominal y ofrecían un rendimiento al vencimiento del 30.2%. Entonces, un inversionista viene y compara esto con el rendimiento del 4.5% de los bonos de tesorería, en donde podría pensar que la deuda de la compañía era una inversión maravillosa. Para lo cual, entonces, dentro de este, su dueño ganaría un rendimiento del 30.2%, solo si la compañía pagaba los bonos en su totalidad. Entonces, se supone que si la tasa de interés en bonos a un año libre de estos riesgos es del 5%, entonces esta compañía ha emitido notas a 5% con un valor nominal de $1.000 que vencen dentro de un año. Entonces, aquí saldría la fórmula que se utilizaría para este dicho cálculo. También se pueden evaluar las notas como cualquier otro activo riesgoso, las cuales se descuentan el pago que se espera al costo de oportunidad de capital apropiado. Entonces así se podría descontar a la tasa de interés que libre de riesgo, que vendría a ser el 5%, si el posible incumplimiento no tuviera absolutamente nada que ver con otros hechos en la economía. En este caso, el riesgo de incumplimiento es totalmente diversificable y la beta de las notas es cero, para lo cual aquí va a aparecer la fórmula que se vendría a utilizar para las notas en donde se vendería y su valor. Entonces, para esto, un inversionista que hubiera comprado las notas en $895, como salió en la fórmula anterior,
recibirá un rendimiento promedio del 17.3%, esto aplicando la fórmula que saldrá a continuación del rendimiento promedio. Entonces, este resultado, ¿qué nos quiere decir? Que un inversionista que compró estas notas en $895 obtendría un rendimiento del 17.3% si es que la compañía cumple con sus pagos. Por lo tanto, los corredores de bonos podrían decir que las notas de esta compañía rinden un 17.3%. Pero nos dice que un inversionista conocedor se daría cuenta de que el rendimiento esperado de las notas era de solo un 5%, lo mismo que ofrecen los bonos libres de ingreso. Bueno, esto también se supone que el riesgo de incumplimiento de estas notas es totalmente diversificable, de modo que no tienen riesgo de mercado. En general, estos bonos de riesgo sí tienen riesgos de mercado. Esto quiere decir que, porque es más probable, que el incumplimiento ocurra en las recesiones o cuando todos los negocios tienen resultados malos. Bueno, también nos decía dentro de este capítulo sobre la opción de incumplimiento. Bueno, hay que diferenciar entre un bono corporativo y un bono comparable de tesorería, ya que es aquel que la compañía tiene la opción de dejar de pagar, mientras que se supone que el gobierno no lo hará. Esta vendría a ser una opción valiosa. Si no le cree, se preferiría ser accionista en una compañía con responsabilidad limitada o en una con responsabilidad ilimitada. Desde luego, por ende, se preferiría tener la opción de desprenderse de las deudas de su empresa. Entonces, para esto, por desgracia, también se tienen ciertas ventajas y desventajas, las cuales vendrían a tener una opción de incumplimiento, es aquel que los tenedores de bonos corporativos esperan que se les compense por entregarles esta dicha opción. Por eso los bonos corporativos se venden a precios menores, los cuales ofrecen rendimientos mayores que los bonos gubernamentales. Bueno, el emisor de un bono es el que promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, normalmente más unos intereses fijados previamente, que se los conoce también como cupón. Por eso se conoce como un instrumento de renta fija. También nos dice que es importante dentro de esta tener en cuenta que el dinero que se devuelva al comprador es el valor nominal del bono, más los cupones si es que se hubiese, y que no siempre coincide con el precio de emisión del bono o con el de compra. Dentro de muchas ocasiones, los bonos se emiten por debajo de su valor nominal, que es lo que se conoce como emisión con descuento, ya que dentro de este bono se puede emitir bajo la par, pero también puede emitirse por encima del valor nominal, en lo que se conoce como sobre la par. Y si a su vez se emite con el mismo valor, se vendría a llamar a la par. Los bonos son una de las principales fuentes de financiación o financiamiento de las grandes empresas y las administraciones públicas, principalmente de los gobiernos, que mediante la emisión de estos bonos materializan la deuda, así entregando a sus prestamistas un activo financiero. Dentro de este se preguntaba, ¿y quién compra estos bonos? Pues estos bonos los adquieren los inversores con el objetivo de poder obtener rentabilidad de su propio dinero. Esto en un proceso relativamente sencillo, ya que aquellas personas que quieren invertir en estos bonos pueden hacerlo comprando un bono directamente o comprando un fondo de inversión que contenga estos bonos. También tenemos a la evaluación de las garantías de los préstamos, en este caso del gobierno. En esta parte, el gobierno acepta garantizar nuevos préstamos en donde si tal vez alguna compañía no pague este préstamo o dicho préstamo, los inversionistas o los que invirtieron, o los que invirtieron dentro de este préstamo recibirán su dinero directamente del gobierno. La garantía de los préstamos son herramientas las cuales nos pueden ayudar a las compañías dentro del gobierno a poder sobresalir en una situación difícil o a su vez dentro de un periodo difícil. La fórmula para calcular este valor de la garantía
se resta el valor del préstamo con la garantía menos el valor del préstamo sin la garantía, como está saliendo a continuación. De ahí pasamos a la clasificación de bonos y probabilidad de incumplimiento. Bueno, esto de la clasificación de los bonos vendría a ser un riesgo crediticio, el cual vendría a representar una pérdida como resultado de que el prestatario o el emisor de la deuda no pueda hacer los pagos completos y oportunos de intereses, el cual el riesgo de crédito tiene dos componentes. El primero, que vendría a ser o que se conoce como riesgo de impago, o la probabilidad de incumplimiento. Esto quiere decir la posibilidad de que un prestatario no pague, incumpliendo así con su obligación de hacer los pagos completos y oportunos de principal e intereses, de acuerdo con los términos de contrato de la deuda. El segundo componente de este vendría a ser la severidad de la pérdida en caso de incumplimiento. Esto quiere decir que la parte del valor de un bono, incluyendo intereses que no se hayan pagado, o que mejor dicho, el inversionista pierde, y también un incumplimiento que puede dar lugar a pérdidas de varias o diversas magnitudes. La probabilidad de incumplimiento se calcula en base a estimaciones propias de la entidad financiera, con procedimientos aprobados por el supervisor o por el Banco Central. En las estimaciones se tienen en cuenta los siguientes factores y datos, que vendría a ser la segmentación de las operaciones, en donde se agrupan las operaciones homogéneas, la segmentación de los diferentes tipos de acreditados y la diferenciación según cualquier otro factor que provoquen agrupaciones estadísticamente medibles. Dentro de estas clasificación de los bonos, tenemos a los bonos de grado de inversión, que vendrían a ser el triple A, el doble A y triple B. Y también tenemos a los bonos chatarra, que es doble B, triple C, doble C y C. Estos también conocidos, estos bonos chatarra, también son conocidos como bonos basura, los cuales son bonos de baja calificación crediticia y de alto riesgo para la inversión, los cuales ofrecen alto rendimiento para compensar por el alto riesgo, las cuales son generalmente emitidos. Bueno, la clasificación o valoración AAA nos dice que, nos dice que la situación de la entidad que tenga esta valoración es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación dentro de este medio y tiene un muy buen acceso a sus mercados naturales. La valoración AA, la entidad que tenga esta valoración es muy sólida financieramente y tiene buenos antecedentes de desempeño, y la cual no parece tener aspectos débiles que se destaquen dentro de esta entidad. La valoración A, o la entidad que tenga la valoración A, es una entidad fuerte, la cual tiene un sólido récord financiero y es bien recibido en sus mercados naturales de dinero. Bueno, la valoración B, o mejor dicho, triple B, se considera que claramente esta entidad tiene buen crédito, aunque son evidentes algunos obstáculos menores, los cuales estos no son serios y son perfectamente manejables a corto plazo. La entidad que tenga una valoración B es una entidad que goza de un buen crédito en el mercado, en donde no se tiene deficiencias que sean serias, aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de preocupación, la cual impide obtener una calificación mayor a esta. Y la valoración B, aquella entidad que tenga esta valoración, esta escala todavía se considera como un crédito aceptable, la cual la entidad tiene algunas deficiencias significativas entre su capacidad para manejar un mayor deterioro, está por debajo de las entidades. Y la valoración C, que vendrían a ser dentro de los bonos chatarra, es las cifras financieras de la entidad, en donde se sugieren obvias deficiencias, las cuales son muy probablemente relacionadas con la calidad de los activos
o de una mala estructuración de esta entidad. La clasificación de crédito, si alguna vez se solicitase una tarjeta de crédito o tal vez algún préstamo bancario, se le pide siempre que se llene algún formulario en donde se detalle su empleo, la situación económica, que vendrían a ser las principales y la principal información que se usa para luego calcular su calificación global de crédito, la cual, si no vendría a tener una clasificación aprobatoria, se dice, bueno, o es muy probable que se rechace esta solicitud o que se le sujete a un escrutinio más detallado. En forma similar, algunos bancos, o los bancos, mejor dicho, aplican sistemas mecánicos de calificación de crédito. Esto para poder evaluar el riesgo de sus préstamos corporativos. Y otro tanto hacen las empresas cuando extienden crédito a sus clientes. Y por último, también nos dice sobre el valor en riesgo. Este valor en riesgo es también llamado Value at Risk, en sus siglas en inglés. Este valor en riesgo nos dice que es un método el cual sirve para cuantificar la exposición al riesgo de mercado, en donde se utilizan técnicas estadísticas tradicionales. Bueno, este valor en riesgo, en partes, vendría a ser también un indicador en donde se encuentra muy desarrollado en el mundo financiero de estos mercados capitales. Dentro del valor en riesgo, los bancos y los inversionistas en bonos no se interesan solo en el riesgo de los préstamos individuales. También a ellos les gusta o les gustaría conocer sobre el riesgo de todo su portafolio. En consecuencia de esto, los especialistas en riesgos de créditos deben preocuparse por la correlación de los resultados. Esto es más probable que un portafolio de préstamos, los cuales todos están referenciados a un punto de venta de fábrica, ¿sí? En los suburbios, por ejemplo, en donde se tenga mayor riesgo que uno que maneja diferentes tipos de deudores. Y esto vendría a ser lo que es el capítulo 24, que nos habla sobre el riesgo de crédito y el valor de la deuda corporativa. Muchas gracias.